anatomía del cráneo. En esta parte tenemos el neurocráneo. En este sector trabajan los neurocirujanos. Luego tenemos una línea que delimita el macizo facial, que en esto se encarga el sector de otorrino o cirugía plástica. La calota está compuesto por varios huesos. Uno de los huesos es el frontal. Tenemos 2 parietales, 2 temporales, un efenoides que está en este sector interno y en la parte posterior tenemos el occipital. Estos huesos están unidos por suturas como la coronal y la sagital. También tenemos accidentes, que son como reparos anatómicos para cuando realicen las cirugías, como por ejemplo en la fosa anterior tenemos la glabela, el nasion, luego tenemos el vértex, que es el punto más alto del neurocráneo. Luego tenemos el inion en la parte posterior y en lo que es lateral tenemos el terional, que es el temporal, frontal, parietal y parte del efenoides, o el asterion, que es la parte occipital, parietal y frontal. El sistema nervioso se puede diferenciar en 3. El sistema nervioso central, que abarca el cerebro y la médula espinal, el sistema nervioso periférico, que abarca los nervios espinales, y el autónomo, que es funcional. En la calota podemos encontrar lo que es el cerebro, que está compuesto por 2 hemisferios, izquierdo y derecho. Anatómicamente pueden parecerse, pero tienen distintas funciones. Tenemos el diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia, el cerebelo, que se encuentra en la parte posterior, el bulbo raquídeo, y desciende, digamos, lo que es la médula espinal. Voy a hablar de las capas del cerebro. Tenemos lo que es la dura madre, que es un envoltorio que se logra visualizar muy rápido, es un poco grueso. Luego tenemos la aracnoides y la pía madre. Entre la aracnoides y la pía madre tenemos vasos sanguíneos, y ahí es donde recircula lo que es el líquido encefalorraquídeo. Tenemos lo que es tenemos los ventrículos. Tenemos los ventrículos laterales, el tercero y el cuarto. Luego tenemos los ganglios basales, que es el globo pálido, el putamen y el caudado. Y voy a hablar también de lo que es la irrigación, que esa irrigación se llama, la irrigación de lo que es la calota, es el polígono de Willis, que abarca arteria anterior, media y posterior, y por abajo desciende lo que es la basilar. Para la preparación de quirófano vamos a necesitar comprobar el correcto funcionamiento de las luces cialíticas, controlar que los ledrillos tengan las bolsas correspondientes, chequear que la aspiración funcione correctamente, controlar la consola electrobisturí y que tenga todos los accesorios que necesita, controlar microscopio, monitor, controlar los gases de la torre y la rasuradora que funcione correctamente. También debemos tener nuestra batea con detergente enzimático preparada. Debemos chequear que el pedido de farmacia haya llegado correctamente. Chequear que tengamos guantes de todos los tamaños, manoplas, gasas y compresas, y las soluciones: clorhexidina, iodopovidona en solución y jabonosos, agua oxigenada, solución fisiológica, y en el caso de no contar, ir a buscar. Debemos tener el cabezal de Mainfield completo, realces de silicona si la cirugía lo requiere, y nylon para cubrirlos. Debemos tener los accesorios de la mesa operatoria, los bretes, la cincha. Debemos tener todos los elementos necesarios para que el paciente se encuentre cómodo y evitar las lesiones por decúbito. También debemos tener los elementos para la colocación de la sonda vesical si la cirugía es larga. Cuando el paciente ingresa a quirófano, nuestra función como instrumentadora circulante es recibirlo y presentarnos. Luego de eso debemos realizar el checklist correspondiente y controlar que se encuentre el consentimiento informado firmado. Si la cirugía lo requiere, se colocan las medias de compresión. Luego procedemos a realizar el posicionamiento del paciente, que va a variar según el tipo de cirugía. Se fija el paciente la posición,
se coloca la plancha electrobisturí y se debe rasurar la zona a operar para luego realizar la antisepsia correspondiente. A la hora de posicionar al paciente se deberán cuidar los tejidos blandos, las articulaciones y los nervios para evitar generar al paciente lesiones por decúbito. En una cranioplastía, una vez anestesiado al paciente, se lo ubica en decúbito dorsal. Se tendrá que tener cuidado con los talones, las caderas, el tórax y los codos. Normalmente en este tipo de cirugías la cabeza está un poco más elevada que el tórax para favorecer el retorno venoso. Se recomienda colocar una almohadilla por debajo de las rodillas del paciente para evitar el estiramiento de las ramas del nervio ciático mayor y si fuese necesario rotar la cabeza, se recomienda elevar el hombro homolateral al abordaje con una almohadilla de silicona o similar para evitar la distracción del plexo braquial. También se colocarán vendas elásticas o botas de compresión neumática para prevenir la trombosis venosa en miembros inferiores y el riesgo de embolia. Las medidas antitrombóticas irán desde los pies hasta el muslo y se colocarán las cinchas para fijar al paciente. Se deberá colocar una protección en los párpados y colocar un líquido de protección ocular. Esto normalmente lo realiza el anestesista. Se podrá utilizar Tegaderm o gasas evitando con esto las úlceras de córnea. Se colocará también un tapón dentro del conducto auditivo para evitar que ingrese iodopovidona a la hora de realizar un embrocado y generar otitis al paciente. Al paciente se le realizará un rasurado, este puede ser total o parcial, y luego se le hace un lavado previo con iodopovidona jabonosa. Se seca con compresa estéril y se marca la distinción con un marcador indeleble o estéril o aguja intramuscular. Se realizará la antisepsia con iodopovidona solución con el uso de 3 hisopos. Y la colocación de campo puede variar. Esta puede ser 4 campos chicos adhesivos delimitando el abordaje y 2 campos grandes podálicos desde cefálico cubriendo toda la extensión del paciente. Se realizará una infiltración con lidocaína al 1% con epinefrina para disminuir el sangrado y efectuar la disección hidráulica y luego se coloca el campo craneal adhesivo impermeable. Y por último se despliega un campo grande a manera de telón y se efectúan las conexiones de los sistemas de coagulación y aspiración. La cranioplastía está indicada para reparar la simetría del cráneo y devolver la integridad protectora del encéfalo. Es una cirugía que se realiza alrededor de 6 meses después de una operación primaria. A continuación voy a explicar la técnica quirúrgica. Luego de la antisepsia y la colocación de campos, se realiza una incisión sobre el borde de la cicatriz anterior y se diseca el colgajo con mucho cuidado para no lesionar la dura madre. Luego realizamos la reparación con metil-metacrilato. Se liberan las adherencias, en un recipiente se va a mezclar el polímero con el monómero, o sea, el polvo con el líquido, hasta tener una sustancia semisólida. Esta sustancia semisólida se va a moldear sobre el defecto óseo, mientras se va irrigando con abundante solución fisiológica para evitar efectos térmicos sobre los tejidos blandos durante el fraguado. Una vez obtenido este molde, se va a retocar los detalles con gubia, así la plaqueta de acrílico se puede adaptar bien a los límites de la craniectomía. La plaqueta se va a fijar con mini placas y tornillos, que van a ser realizadas con meche y destornillador correspondientes, o si no con puntos de seda 0. También se puede realizar la reparación con malla de titanio, como se ve en la foto. Esta técnica no requiere librar la dura madre, la malla debe superar el defecto óseo y se apoya directamente sobre el hueso. La vamos a fijar con tornillos. Luego de realizar la cranioplastía, procedemos al cierre, vamos a irrigar con solución fisiológica, aseguramos la hemostasia, cierre por planos, curación y vendaje.